Ahorita vamos a ver lo que es la teoría para la selección de rodamientos. La selección de un rodamiento consiste en el cálculo para poder seleccionar ese rodamiento, ingenieros. Y como lo hemos leído la clase pasada, pues este archivo que les estoy presentando ahorita en pantalla es la información que nos indica qué criterios tomar y qué consideraciones tomar a la hora de seleccionar un rodamiento. De forma nada más de resumen, con respecto a lo que vimos la clase pasada, nos indica que para poder seleccionar un rodamiento necesitamos conocer el tipo de cargas queremos que soporte el rodamiento. Y ese tipo de cargas nos los van a dar los diagramas de cuerpo libre de nuestro árbol de transmisión, ¿sí? Nos va a decir si las cargas son radiales, si las cargas son axiales, si tenemos una combinación de estas dos o si nada más una de ellas actúa. Nos indica también si las cargas son, pues las consideramos como estáticas o dinámicas. En el rodamiento es una carga estática o una capacidad de carga estática, nos dice que son cargas cuando el rodamiento está operando por debajo de las 10 revoluciones por minuto. Por arriba de las 10 revoluciones por minuto nos los considera como un rodamiento que funciona bajo cargas dinámicas y las fórmulas de cálculo son diferentes, ¿sí? Entonces, aparte de esto, pues se debe identificar pues el espacio que tengamos donde vamos a colocar el rodamiento, ya que pues dependiendo de esto y de las cargas, pues vamos a ver si podemos utilizar espacios, tenemos la oportunidad de utilizar rodamientos que utilizan un espacio muy grande o rodamientos que puedan utilizar espacios más pequeños. De ahí vienen pues los tipos de elementos rodantes que van a contar los rodamientos, que ya hemos indicado que son los balines, los famosos balines, los rodamientos de bolas que les llamamos, o los rodillos o las agujas. Cuando son cargas extremadamente altas, podemos utilizar rodamientos de rodillos o rodamientos de agujas. El rodamiento de bolas es un rodamiento muy silencioso, que fue lo que vimos la clase pasada, a comparación de los otros dos rodamientos. Son rodamientos más silenciosos, pero los rodamientos de bolas pues tienen su dimensión más grande, diámetros más grandes de la pista externa. Recordando que los rodamientos, el análisis es pista interna y pista externa. ¿Ok? Entonces, otro punto que se considera en los rodamientos para seleccionarlos, pues también pues tiene mucho que ver pues con los tipos déjenme checar nada más aquí que no se me esté pasando. Los tipos de lubricación, los tipos de lubricación también que ustedes pueden colocar al rodamiento, siendo dos tipos de lubricación que hay en el rodamiento, ya sea por aceite o por grasa, ¿sí? También los elementos de fijación, cómo van a sostener los rodamientos. Yo les comentaba la clase pasada que los rodamientos los pueden sostener con una carcasa que ya esté diseñada dentro de un motor, como lo es un motor de combustión interna o un motor eléctrico. Los motores eléctricos en su carcasa ya tienen alojamientos para colocar los rodamientos, o pueden ser chumaceras, como son elementos que están en el exterior de una maquinaria, que es parte de una estructura, son como un elemento estructural, que no están dentro de una carcasa. Ese es otro punto de la selección del rodamiento. También el tipo de obturación, que es la obturación, recuerden que les había comentado la clase pasada, que es lo que va a tapar al rodamiento para que el lubricante no se salga. Normalmente la obturación se hace para rodamientos lubricados por grasa, pero sin embargo puede también haber para lubricados por aceite. El tipo también de cargas que se van a aplicar, ingenieros, que pueden ser dinámicas o estáticas a los rodamientos, ¿sí? Y también algunas desalineaciones. Eso, de manera de resumen, es lo que podemos ubicar a la hora de seleccionar rodamientos. Y bueno, vamos a ver qué más condiciones se requieren para seleccionar un rodamiento. Les comento que la selección va a consistir en un cálculo, ¿sale? Entonces, pues le voy a pedir por favor al compañero Luis Daniel que nos lea la información, por favor, de este párrafo, de estos tres párrafos, para poder continuar con esta teoría.
Sí, profe. Planeamiento de sistema y fiabilidad de los rodamientos. En la fórmula de la vida de... Ay, pero, Sí, perdonen, no, no se preocupe. ahí está. Déjalo un poquito más grande. Ahí está. En la fórmula de la vida de SKF se tiene en cuenta la tensión provocada por las cargas externas, junto con las tensiones originadas por la topografía de la superficie, la lubricación y la cinemática de las superficies de rodadura. La influencia de esta combinación de tensiones sobre la vida del rodamiento permite conseguir una predicción más ajustada del rendimiento real del rodamiento en la aplicación determinada. Debido a su complejidad, la descripción detallada de esta teoría queda fuera del alcance de este curso. Por tanto, dentro del encabezado Vida nominal de SKF, se presenta un planteamiento simplificado para el curso. El potencial de vida del rodamiento, reducir su tamaño de forma controlada y reconocer la influencia de la lubricación y la contaminación en vida del rodamiento. Por regla general, el principal mecanismo de fallo en los rodamientos es la fatiga del metal de las superficies de rodadura. Por tanto, para seleccionar el tamaño de un rodamiento para la aplicación determinada, generalmente basta con un criterio basado en liga del camino de rodadura. Las normativas internacionales, como por ejemplo la ISO 280, se basan en la fatiga de las superficies de contacto. Sin embargo, es importante recordar que el rodamiento completo se puede considerar como un sistema en el que la vida de cada componente, es decir, la jaula, el lubricante y la obturación, si es que existe, contribuye por igual a la resistencia del rodamiento, en algunos casos de manera dominante. En teoría, la vida útil óptima se obtiene cuando todos los componentes logran la misma duración. Muchas gracias, compañero. Bueno, en el caso de los rodamientos, ingenieros, la falla puede ocurrir en su superficie del elemento rodante. Esa es la falla más común. Entonces, este elemento rodante debe tener la dureza suficiente como material para poder soportar esas cargas. Normalmente, esta superficie del elemento rodante puede ser que por una mala lubricación empiece a sufrir deformaciones o deterioros. Uno visualmente de los deterioros más fáciles es la escamación. Este elemento rodante empieza como a escamarse, a sacar, desprender pequeño metal, y nos damos cuenta de esa escamación cuando, en algún caso, en alguna maquinaria que ya pues tenga rodamientos, ustedes pueden abrir la maquinaria y en su grasa, en su aceite, se ve luego en el aceite cuando son lubricados por aceite, toda la rebabita fina que hay de metal. Entonces ahí es cuando está ocurriendo escamaciones, y es por ya las altas cargas y pues a lo mejor por la fatiga que tuvo ya el rodamiento. Pero se basa más que nada en la vida del elemento rodante y también de las pistas del rodamiento, como lo vimos en la clase pasada, que aquí están las pistas del rodamiento. Y bueno, para el caso de rodamiento de bolas de ranura profunda, se le conoce así porque la bola o el elemento rodante se aloja en esta canaleta de la ranura, y ahí sobre esa se desliza y ayuda a soportar tanto cargas estáticas como cargas dinámicas. ¿Sí? Una buena lubricación pues siempre va a ayudar a que el rodamiento dure muchísimo tiempo, ¿sí? Y pues la vida de un rodamiento, ingenieros, siempre la vamos a medir como lo que vamos a ver aquí ahorita aquí en adelante, ¿sí? Se va a medir más que nada por su velocidad, o más que nada el número de ciclos, o también el número de horas. Pero vamos a checar todo esto. Entonces, vamos a ver este punto importante, y le voy a poder pedir por favor al compañero Daniel Alejandro. Por favor, Daniel, ¿nos quieres leer? Sí, profe. La capacidad de carga y vida. Cargas dinámicas. Sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí lo escuchamos. La capacidad de carga dinámica básica C se usa en los cálculos para los rodamientos sometidos a esfuerzos dinámicos, es decir, rodamientos que giran bajo una carga.
Expresa la carga que puede soportar el rodamiento alcanzado una vida nominal según la normativa ISO 281-1990 de 1.000.000 de revoluciones. Se asume que la magnitud y la dirección de la carga son constantes y que es radial para los rodamientos radiales y axial y centrada para los rodamientos axiales. Las capacidades de carga dinámica de los rodamientos SKF se han determinado de acuerdo con los métodos descritos en la normativa ISO 281-1990. Las capacidades de carga expresadas en los catálogos son válidas para los rodamientos de acero al cromo con tratamiento térmico hasta lograr una dureza mínima de 58 HRC, Rodwell-C, y que funcionan bajo condiciones normales. Las clases de rodamientos SKF Explorer cuentan, entre otras, con mejoras en el material y en las técnicas de fabricación aplicadas por SKF, y se usan factores de actualización en los cálculos de las capacidades de cargas dinámicas de acuerdo con la normativa ISO 281-1990. La vida de un rodamiento se define como el número de revoluciones o el número de horas de funcionamiento a una velocidad determinada, que el rodamiento puede soportar antes de que se manifieste el primer síntoma de fatiga del metal, exfoliación, escamación, en uno de sus aros o elementos rodantes. La experiencia demuestra que rodamientos aparentemente idénticos funcionan en idénticas condiciones, tienen vidas diferentes. Por tanto, es esencial una definición más clara del término vida para el cálculo del tamaño del rodamiento. Toda la información que presenta SKF sobre capacidades de carga dinámica está basada en la vida alcanzada o sobrepasada por el 90% de los rodamientos aparentemente idénticos y de un grupo suficientemente representativo. Hasta ahí, gracias compañero. Bueno, aquí quiero que vayan tomando nota. Obviamente toda esta información se les va a proporcionar, pero es importante que vayan identificando estos conceptos. Entonces aquí estamos hablando de un concepto que se le conoce como capacidad de carga dinámica del rodamiento, ¿sí? La capacidad de carga dinámica básica se va a representar con la letra C mayúscula. Siempre que en rodamientos vean la letra C mayúscula, se va a hablar de la capacidad de carga dinámica. Más adelante vamos a ver el concepto de capacidad de carga estática, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar de la capacidad de carga dinámica. Normalmente la capacidad de carga dinámica se identifica cuando el rodamiento está por arriba, pues obviamente de los 10 revoluciones por minuto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y pues, ¿cuál es este concepto de dónde surge? ¿Sí? Como aquí lo dice, este concepto de capacidad de carga dinámica dice que se usa en los cálculos para los rodamientos sometidos a esfuerzos dinámicos, que son rodamientos que giran bajo una carga. Entonces, normalmente estos rodamientos, cuando vean este concepto lo manejan los catálogos de rodamientos. Es la vida que la capacidad de carga que utilizan los catálogos como carga límite, en donde han probado rodamientos en pruebas destructivas. O sea, estos señores que fabrican rodamientos, cualquier marca que ustedes quieran ver, hacen pruebas destructivas someten a sus rodamientos bajo pruebas y verifican hasta qué punto logran pues prácticamente fallar. Cuando ellos registran la capacidad de carga límite, donde el rodamiento pues logra su máximo funcionamiento, lo registran en sus catálogos de rodamientos y ese dato es el que garantizan como máximo para ser usado ese rodamiento. Ese es un dato que nosotros tomaremos para poder seleccionar un rodamiento, la capacidad de carga dinámica. Y normalmente en las pruebas que hacen estos señores, someten al rodamiento a una capacidad de carga, pero a una velocidad, obviamente a giros de 1.000.000 de revoluciones, ¿sí? A esa cantidad de giros someten al rodamiento. Entonces, como son pruebas pues muy de alguna manera muy extremas para el rodamiento, identifican sus datos de alguna forma estos catálogos. Y de ahí tomamos de esos catálogos esta información. Obviamente, ¿qué hacemos nosotros?
pues tendríamos que calcular una carga que comparemos con la que el catálogo nos muestra, pero con respecto al uso que le vamos a dar. Ese es uno de los datos que vamos a ver en este concepto de rodamientos. Todo está bajo la norma ISO 281 de 1990. Es la norma que inclusive ahorita aquí tengo el catálogo. Bueno, tengo la norma que es la que les va a proporcionar también a ustedes para que seleccionen los rodamientos. Todos los fabricantes de rodamientos se tienen que basar con esa norma. Esta información habla obviamente de uno de los fabricantes SKF, pero no es el único. Todos los rodamientos tienen que basarse en la fórmula, en la normativa ISO 281, ¿sí? Ahora, la vida de un rodamiento realmente se va a definir, ingenieros, con el número de revoluciones que se va a dar en millones de revoluciones, como lo vimos acá arriba en el primer párrafo, o también la vamos a encontrar como horas de funcionamiento a una determinada velocidad. La vida va a ser con esas dos, con esos dos conceptos, con lo cual vamos a identificar a un rodamiento. Necesitamos conocer su vida del rodamiento para poder seleccionarlo y utilizarlo en nuestro diseño de máquina, ¿sí? Entonces, estos puntos son muy importantes, ingenieros, siempre que les digan cómo se mide la vida de un rodamiento, se mide en millones de revoluciones o en horas de funcionamiento. Así vamos a medir la vida de un rodamiento, ¿ok? Y todo está bajo esta normativa. Bueno, vamos a ver este otro punto. Aquí nos dice que también, para concluir esta hoja, dice que existen otros tipos de vida de un rodamiento. Uno de ellos es la vida de servicio, que representa, vean, el otro concepto es la vida de servicio, que representa la vida real de un rodamiento en condiciones reales de funcionamiento antes de fallar. Esta vida de servicio, pues nosotros la vamos a identificar también en el árbol de transmisión que vayamos a usar. Y dice, se debe advertir que la vida de los rodamientos solo se pueden predecir estadísticamente. Todos los cálculos que hagamos, pues de alguna manera es una manera de predecir que el rodamiento pueda soportar esas condiciones, ¿sí? Pero dice, los cálculos de la vida solo hacen referencia a un grupo de rodamientos y a un determinado grado de fiabilidad que está entre el 90%, o sea, no está al 100, está al 90%. Asimismo, los fallos no suelen estar causados por fatiga nada más, sino por la contaminación, el desgaste, la desalineación del rodamiento, la corrosión o debido a fallos de la misma jaula del rodamiento o la lubricación y la obturación, ¿sí? Entonces, no nada más se va por la vida del rodamiento, nos vamos a apoyar con las pruebas que nos den los fabricantes de rodamiento, sino que tendríamos que verificar, pues, qué tipo de lubricante le estamos dando, si ese lubricante se encuentra limpio, porque pues obviamente se tiene que cambiar periódicamente también ese lubricante cada cierto tiempo. Verificar que, pues, si hay desalineaciones, usemos el rodamiento correcto que soporte desalineaciones. Y si no hay, pues a lo mejor no necesariamente tengamos que usar un rodamiento que soporte desalineaciones, la corrosión u otros elementos, ¿sale? Entonces, esta es la vida de servicio del rodamiento que vayan identificando, es la vida que ustedes le dan al rodamiento al ser usado. Y está el otro concepto que es la vida especificada, ¿sí? Y esta vida especificada, pues trata es la vida que un fabricante asigna al rodamiento, ¿sí? En base a datos hipotéticos de carga y de velocidad facilitados por dicho fabricante. Generalmente es la vida nominal básica que se le conoce como L10. Esto es muy importante, ingenieros. ¿Sí? Normalmente un fabricante en sus catálogos nos va a hacer referencia siempre de una vida de un rodamiento. Y esa vida se le conoce como la vida básica del rodamiento nominal y se le va a representar siempre con L mayúscula subíndice 10. La vida en rodamientos, como le dije anteriormente, ¿cómo la medimos? ¿Se acuerdan cómo la medimos la vida de un rodamiento? Que son dos puntos. Exactamente, en millones de revoluciones y en horas de funcionamiento. Bueno, cuando ustedes vean la vida nominal básica L10, está hablando de la vida en millones de revoluciones, ¿sí? Y cuando este 10
esta L10 tenga un subíndice H, estamos hablando de la vida en horas de funcionamiento, pero debe tener el subíndice H. ¿Queda claro? ¿Debe decir L10H? L10H, exactamente. Ok. Bueno, este es el caso de la vida, la capacidad de carga dinámica del rodamiento. ¿Sí? Pues vamos a continuar con esto de la capacidad de carga del rodamiento. Ahora vamos a ver la capacidad de carga estática del rodamiento. ¿Sale? Recordando que la capacidad de carga dinámica se representa con la letra C mayúscula, solita, y esa capacidad de carga es la capacidad que nos garantiza el fabricante que puede el rodamiento ser sometido. ¿Sí? Y ahora vamos con la capacidad de carga estática. Y pues aquí le vamos a pedir pues al compañero ahora apoyar con la lectura. Sí, profesor. Capacidad de carga y vida nominal, cargas estáticas. La capacidad de carga estática C subíndice 0 se usa en los cálculos cuando los rodamientos giran a velocidades muy bajas, menor a 10 revoluciones por minuto, realizan movimientos oscilantes muy lentos, están estacionados bajo carga durante largos periodos de tiempo. También se debe comprobar el factor de seguridad de las cargas de poca duración, como las cargas de choque o las cargas elevadas de pico que actúan sobre un rodamiento sometido a esfuerzos dinámicos o cuando el rodamiento está en reposo. La capacidad de carga estática se define según la ISO 76987 como la carga estática que corresponde a una tensión de contacto calculada en el centro de la superficie de contacto más cargada entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura de 4600 megapascales para rodamientos de bolas o rótula, 4200 megapascales para el resto de rodamientos de bolas, 4000 megapascales para todos los rodamientos de rodillo. Esta tensión produce la deformación permanente total del elemento rodante y del camino de rodadura, que es aproximadamente igual a 0.001 del diámetro del elemento rodante. Las cargas son puramente radiales para los rodamientos radiales y para los rodamientos axiales son axiales centradas. La verificación de las cargas estáticas de los rodamientos se realiza comprobando el factor de seguridad estática de la aplicación, que se define como S subíndice 0 es igual a C subíndice 0 entre P subíndice 0, donde C subíndice 0 es igual a la capacidad de carga estática en kilonewtons y P subíndice 0 carga estática equivalente igual en kilonewtons y C subíndice 0 es igual a factor de seguridad estática. En el cálculo de la carga estática equivalente se debe utilizar la carga máxima que tenga que absorber un rodamiento. A continuación se indica más información acerca de los valores recomendados para el factor de seguridad y el modo de calcularlo. Hasta ahí, gracias compañero, hasta ahí está bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, vean ingenieros que ahora estamos en el concepto de capacidad de carga estática y se representa con la letra C subíndice 0. Para que ustedes sepan si el rodamiento está trabajando a capacidad de carga estática, pues aquí nos dice que pues se deben tomar en cuenta varias consideraciones. Una de las consideraciones muy importantes podría ser ver cómo gira, a qué velocidad gira. Si el rodamiento gira a velocidades menores de 10 revoluciones por minuto, se considera que el rodamiento está trabajando a capacidad de carga estática, por debajo de las 10 revoluciones por minuto. Si está por arriba de ese valor, pues entonces ya es un rodamiento que se calcularía bajo capacidad de carga dinámica. Otro dato sería que pues, los movimientos que se están haciendo en los rodamientos sean bastante lentos, ¿sí? Bastante, puede ser que a lo mejor por muy debajo de las revoluciones, una revolución por minuto, ¿sí? Y que también estén estacionarios bajo cargas durante largo periodo de tiempo. ¿Cuáles son estos rodamientos? Puede ser maquinaria que pues se tenga que encender solamente esporádicamente, no todo el tiempo. Entonces ahí el rodamiento quedaría pues detenido mucho tiempo. A lo mejor puede darse un ejemplo pero verificar también la velocidad de algún tipo de bomba, ¿no? Las bombas que ustedes trabajan en casa, que tienen luego en casa, las bombas de agua,
pues no todo el tiempo están trabajando, sino que durante ciertos periodos, pero tendremos que verificar si la velocidad esté por debajo de las 10 revoluciones de operación para considerar como rodamientos de capacidad de carga estática. Normalmente una bomba de agua, pues sí son velocidades muy altas que se generan, creo que hasta las 3000 revoluciones por minuto se pueden llegar a tener, y pues ya eso hace que el rodamiento sea pues en rodamiento de capacidad de carga dinámica. Bueno, otras consideraciones, ingenieros, que también se pueden tomar en cuenta para el tipo pues para clasificar la capacidad de carga estática, pues también lo podemos ver de la siguiente manera. Como lo dice este párrafo de aquí, pues nos dice que como la carga estática que corresponde a una tensión de contacto calculada en el centro de la superficie de contacto más cargada entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura. Entonces, si la carga está por los 4600 megapascales para rodamientos de bolas a rótula, o 4200 megapascales para el resto de los rodamientos de bolas, o para 4000 megapascales para los rodamientos de rodillos. O sea, estos son cargas que de alguna manera se consideran pues la clasificación para poder identificar a la capacidad de carga del rodamiento, que define la misma norma ISO 281 como carga estática, ¿sí? Y esta es la tensión de contacto. Entonces, bueno, para poderla determinar, pues esta capacidad de carga estática, ingeniero, se utiliza pues prácticamente esta fórmula, pero de esta fórmula se obtiene este factor de seguridad. No quiere decir que esta fórmula se tenga que usar de manera directa, tendríamos que despejar posiblemente la capacidad de carga dinámica o la carga equivalente del rodamiento, estática equivalente, que es P, la letra P mayúscula, subíndice 0 es la capacidad de carga equivalente, para poder seleccionar un rodamiento que se considere como carga estática. Vamos a ver el caso de los rodamientos de las cargas dinámicas. Bueno, aquí vean, tenemos más condiciones para definir a un rodamiento utilizado para carga estática, y nos dice que podría ser que, bueno, dice el tamaño de rodamiento se deberá seleccionar en base a la capacidad de carga estática y no en base a la vida del rodamiento cuando se producen las siguientes condiciones, ¿sí? Cuando tenemos estas condiciones, ingenieros, ¿sí? El rodamiento es estacionario o está sometido a cargas continuas o intermitentes de choque, pues podríamos seleccionar un rodamiento de carga estática. Cuando el rodamiento efectúa lentos movimientos de oscilación o alineación bajo cargas, pues es carga estática. O cuando esté por debajo de las 10 revoluciones es carga estática. O cuando el rodamiento gire y tienes que soportar elevadas cargas de choque, pero elevadas cargas de choque, además de las cargas de funcionamiento normales. Estas son las condiciones que nos maneja la misma normativa, y son datos que sí se tienen que aprender, ingenieros, para poder identificar el tipo de rodamiento. Y de ahí me voy a pasar a estas fórmulas para irnos ya, para casi concluir con esta teoría, en donde estas fórmulas, ingenieros, vean lo que me están mostrando. ¿Qué dijimos que era L subíndice 10? La vida nominal básica del rodamiento. ¿Pero en qué? ¿En qué? En millones de revoluciones. En millones de revoluciones. Entonces, si ustedes quieren calcular la vida de un rodamiento en millones de revoluciones, que es el funcionamiento del rodamiento que va a tener en millones de revoluciones, con la capacidad de carga, que es carga dinámica C, sobre la carga equivalente elevado a un exponente, podemos calcular esa vida. Pero si ustedes quieren identificar, más bien seleccionar un rodamiento, no quieren conocer la vida, a lo mejor la vida ustedes ya la conocen, pero quieren saber cuál es el rodamiento que pueda soportar nuestras condiciones en el árbol de transmisión, despejamos la carga equivalente o la carga, más bien, o la capacidad de carga dinámica, que es la que vamos a comparar con catálogos de fabricantes, ¿sí? O sea, es lo que yo les comentaba, que estas fórmulas no siempre se van a utilizar de forma directa, sino que tendríamos que hacer despejes para obtener los datos que necesitamos. Y vean acá abajo ya está la fórmula para medir o para conocer la vida en ¿qué? En horas de funcionamiento, ¿sí? Que es la L10 subíndice H. Entonces, bueno, aquí
otro dato muy importante, ingenieros, que de la primera fórmula, que es la fórmula que maneja la normativa ISO 281 de 1990, nos está elevando el exponente esta fórmula. Y ese exponente nos dice que si ustedes van a utilizar rodamientos de bolas, el exponente es 3, pero si van a utilizar rodamientos de rodillos, el exponente va a ser 10 tercios. Tengan mucho cuidado con ese exponente, ¿sí? Dependiendo del tipo de rodamiento que van a usar, pues hay que cambiar el valor. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, en este caso, ingenieros, pues la capacidad de carga dinámica y la capacidad de carga estática, los dos datos, esos dos datos quiero que tengan bien presente que se obtienen de pruebas que hicieron los fabricantes de rodamientos. ¿Y dónde vamos a observar esos resultados de esas pruebas de capacidad de carga estática y capacidad de carga dinámica? En los catálogos de rodamientos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues o calculamos la vida del rodamiento o seleccionamos el rodamiento acorde a las cargas que nosotros tenemos. Quiero que vean otro punto también muy importante que se me estaba pasando. Tenemos este concepto de P. Este concepto de P está en la vida de un rodamiento para la capacidad de carga dinámica, que es esta fórmula, pero si nosotros nos vamos a la formulita de la capacidad de carga estática, también la tenemos, vean. Pero una va a ser P estática, o sea, dice carga equivalente, carga estática equivalente, y la otra va a ser carga dinámica equivalente. Cuando ustedes vean que no tiene subíndice la P, o sea, subíndice 0, más que nada, es carga dinámica. Cuando tenga P subíndice 0 es carga estática. Lo mismo con la capacidad de carga dinámica, que es C solita es capacidad de carga dinámica. Si tiene un subíndice 0, es capacidad de carga estática, para que vayan identificando esos dos datos, ¿sale? Y bueno, con esto continúo con la siguiente información, o sea, vamos un poco más rápido. Y nos dice que las cargas dinámicas del rodamiento, cómo vamos a ver el cálculo de las cargas dinámicas del rodamiento, cómo las podemos obtener. Y este es otro, pues, dato que también debemos considerar. Déjenme checar. Aquí está. No encuentro un dato. Acá está ya. Sí, sí. Pensé que ya no nos habíamos brincado. ¿Quiénes generan esa capacidad de carga dinámica o la comparativa de cargas más bien? ¿Quiénes producen las cargas en el rodamiento? Tenemos que analizar, ingenieros, que las cargas en nuestro rodamiento son las cargas que están sometidas al árbol de transmisión. Y en los rodamientos lo único que van a hacer es reaccionar a esas cargas del árbol de transmisión. Ustedes díganme realmente quién genera las cargas de un rodamiento en el árbol de transmisión. ¿Quiénes las producen en la realidad? ¿Las reacciones? O sea, no, las reacciones son las cargas que los rodamientos soportan, que van a ser ya sea estáticas o dinámicas. Pero esas reacciones, ¿quién las produce? Serían los elementos montados, ¿no? Los elementos LMs, montados, exactamente, los elementos montados al árbol, flechas o ejes. Pues, ¿cuáles son esos elementos montados? Pues pueden ser engranes, ¿sí? Pueden ser bandas, pueden ser cadenas o pueden ser cadenas u otros elementos, ¿ok? A lo mejor una palanca o a lo mejor un peso que le estén colocando ahí al árbol de transmisión. Todas esas son las cargas que los rodamientos van a tener que reaccionar a esas cargas. De ahí se obtienen. Y bueno, para el caso de las cargas dinámicas del rodamiento, se tiene que analizar primero una carga equivalente, porque primero es la capacidad de carga del rodamiento, que es C mayúscula,
y después viene una carga equivalente del rodamiento, y vamos a leer esta información. Para eso, pues le voy a pedir por favor al compañero Eric Yael que nos lea ahora esta información que tenemos. Sí, ¿me escucha, profe? Sí, lo escuchamos. Cargas dinámicas del rodamiento. Carga dinámica equivalente del rodamiento. Si la carga F sobre el rodamiento obtenida al utilizar la información anterior cumple con los requisitos de la capacidad de carga dinámica C, es decir, si es constante en magnitud y dirección y actúa radialmente sobre un rodamiento radial o axialmente y centrada sobre un rodamiento axial, entonces P igual a F, pudiendo introducir la carga directamente en las ecuaciones de la vida. En todos los demás casos, primero es necesario calcular la carga dinámica equivalente sobre el rodamiento. Esta se define como la carga hipotética constante en magnitud y dirección que sí actuará radialmente sobre un rodamiento radial o axialmente y centrada sobre un rodamiento axial. Tendrá el mismo efecto sobre la vida del rodamiento que las cargas reales a las cuales está sometido dicho rodamiento. Figura siguiente. Continúe leyendo, compañero. Sí. Los rodamientos radiales con frecuencia están sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Cuando la magnitud y la dirección de la carga resultante son constantes, la carga dinámica equivalente se puede calcular para la siguiente ecuación general. P, carga dinámica equivalente del rodamiento, es igual al factor de carga radial del rodamiento por la carga radial real del rodamiento más el factor de carga axial del rodamiento por la carga axial real del rodamiento. Muchas gracias, compañero. Hasta ahí. Bueno, ingenieros, vean que aquí viene un concepto de, ya vimos la capacidad de carga del rodamiento, que es C, pero esta capacidad de carga dinámica del rodamiento C es la que las pruebas que hicieron los fabricantes de rodamientos nos garantizan que pues son las máximas capacidades que el rodamiento pueden soportar bajo cierta velocidad, o sea, bajo ciertos millones de revoluciones. Entonces, resulta que esta carga nosotros la vamos a comparar por un concepto que se le conoce como carga dinámica equivalente del rodamiento. Y la carga dinámica equivalente del rodamiento nosotros la vamos a conocer como la carga P. La carga P, P mayúscula, ¿sí? Y nos dice que la carga P pues puede ser igual a la carga F, pero vamos a ver cuál es la carga P y cuál es la carga F. Resulta que la carga P, ingenieros, que es la carga equivalente del rodamiento, que es P equivalente, surge de las cargas reales que está sometido el árbol de transmisión. ¿Y cuáles son esas cargas reales? Las reacciones que los rodamientos están soportando en su árbol de transmisión. Recuerdan que sus árboles de transmisión pues están soportando, tiene 2 rodamientos cada árbol, y en cada rodamiento está sometido a cargas, a reacciones en 2 dimensiones, ¿se acuerdan? Tal vez en el ejemplo que hicimos en clase había una reacción en el plano X y había una reacción en el plano Y. La resultante de esas 2 reacciones, ingenieros, es la carga real que soporta nuestro rodamiento. ¿Sí me explico? Pero es la resultante de las componentes en X y Y de las reacciones del rodamiento, de las reacciones. Entonces, para poder determinar una carga equivalente del rodamiento, tenemos que sumar las cargas reales que el rodamiento está soportando, como es la fórmula que ustedes están viendo aquí en pantalla. Las cargas reales que el rodamiento está soportando se llaman FR, que son fuerzas radiales, y FA, que son fuerzas axiales. Estas son las reacciones que podrían tener los rodamientos, pero resulta que las 2 reacciones que soporta el rodamiento, que de esas 2 reacciones se hace una resultante, hay rodamientos que soportan, aparte de esa reacción que es una carga radial, soportan cargas axiales, ¿sí?
Y la carga axial, recuerden que es una carga que es perpendicular a la sección transversal de nuestro árbol de transmisión. En este caso, también al rodamiento. ¿Sí, ingenieros? Es perpendicular. Entonces, cuando nosotros tengamos la carga axial y radial, pues en el mismo sistema, tenemos que incluirlo en el análisis, de tal manera que la carga equivalente va a ser igual a la suma de las fuerzas radiales más la suma de la fuerza axial que el rodamiento está soportando. ¿Sí me explico? Entonces, para hacer más real esto, ingenieros, esas fuerzas se tienen que multiplicar por factores, como aquí lo dice, X y Y. Y esos factores los vamos a obtener de la norma ISO 281, que ahorita más adelante les voy a mostrar, X y Y. Si nosotros conocemos estas reacciones y estos factores, que es factor de carga radial y factor de carga axial, podemos encontrar nuestra carga equivalente del rodamiento, que la carga equivalente es la que surge de las cargas reales. ¿Sí me explico? De las reacciones y de las fuerzas axiales de los rodamientos. Y después con esta carga, ingenieros, podemos nosotros identificar nuestra capacidad de carga dinámica en las fórmulas que correspondan a ese concepto. ¿Cuáles son esas fórmulas? Pues si nosotros tenemos cargas dinámicas, pues las fórmulas serían estas de aquí. ¿Sí? Vean, aquí está la capacidad de carga dinámica y aquí está la carga equivalente del rodamiento P, que es igual a ese análisis que ahorita les acabo de explicar. Y si ustedes quieren cargas estáticas, pues acá está también el mismo concepto. Carga estática y carga equivalente, ¿sí? Estática. Bueno, esto es para que ustedes vayan identificando que los rodamientos soportan a fuerzas axiales y también a fuerzas radiales. Recordando que las fuerzas radiales son todas las fuerzas que pues, el árbol de transmisión soporta, pero que en el rodamiento se convierten en reacciones. ¿Sí? Bueno, este punto, no sé si tengan alguna duda con esto, ingenieros. ¿No? No, profe. Vamos con este punto nuevamente. Recuerden que un rodamiento puede soportar cargas radiales y cargas axiales. Ahora, hay rodamientos axiales y radiales y vamos a analizar lo siguiente. Luis Daniel, ¿los quieres leer, por favor? Ahora estos dos primeros párrafos con la fórmula y, por favor. Sí. En el caso de los rodamientos radiales de una hilera, una carga axial adicional solo influye sobre la carga dinámica equivalente P. Si la reacción FA entre FR excede un determinado factor límite E, Sí. para los rodamientos de dos hileras, incluso las pequeñas cargas axiales influyen de un modo significativo. Esta misma ecuación general también se puede aplicar a los rodamientos axiales de rodillos a rótula, capaces de absorber cargas tanto axiales como radiales. Los rodamientos axiales que solo pueden absorber cargas puramente axiales, por ejemplo, rodamientos axiales de bolas y cilíndricos, rodamientos axiales de agujas y rodillos cónicos. La relación se puede simplificar siempre que la carga esté centrada a carga igual a FA. Ok, hasta ahí. Gracias, compañero. Bueno, resulta, ingenieros, que si en su sistema ustedes cuentan con la combinación de la fuerza axial y la fuerza radial, nos dice que para poder seleccionar un rodamiento de bolas, pues tendremos que tomar en cuenta esta relación que está aquí. Hay que hacer la operación de esta relación para identificar nuestra carga equivalente P, recordando que nuestra carga equivalente P surge de las cargas reales que está soportando el rodamiento. Entonces, si nosotros de ese rodamiento identificamos cuáles son sus fuerzas radiales y cuál es su fuerza axial y lo dividimos, el valor que nos resulte de esta operación lo tenemos que comparar con un factor de E, que vamos a analizar en la norma ISO 281. De hecho, les voy a mostrar para que también vayan ustedes identificando esos datos. Les voy a poner aquí la norma. Ustedes me dicen si la ven, compañeros.
Sí, profe. Y bueno, la norma, lo que les había comentado ya, de hecho ya les había mostrado esto la clase pasada, en su sección 5 nos habla de la carga equivalente del rodamiento. Vean que es la misma fórmula que acabamos de ver ahorita en español, ¿sí? Y que esta es la carga equivalente, que es la suma de las cargas axiales y radiales por sus factores X y la carga, la vida del rodamiento en millones de revoluciones. Pero bueno, ¿de dónde surgen estos valores que les comento si ustedes dividen la fuerza axial entre la fuerza radial, el valor de E en la norma, vean, esto solamente lo vamos a ver en la norma, también lo pueden ver en el catálogo de los rodamientos, pero hay veces que los catálogos luego no muestran toda la información. SKF sí la muestra, los otros no los he visto, sinceramente. Pero bueno, el valor de E, aquí está, ingenieros, estos valores son si su fuerza axial y la fuerza radial exceden estos valores, el rodamiento de la fuerza axial pues influye en el rodamiento y tendríamos que calcular, el consejo que se tendría que hacer es calcular rodamientos para cargas axiales también, que soporte la combinación de ambas cargas. Pero hay veces que la carga axial es tan pequeñita que no influye en el rodamiento, entonces a la hora de seleccionar y calcular el rodamiento se hace con respecto a un rodamiento radial, puramente radial de bolas. ¿Sí? Pero aquí está el valor de ingenieros, vean. Esto ya les había mostrado esta tabla la clase pasada, pero aquí están los valores de eso. Es la última columna, que es donde vamos a comparar, y por eso aquí nos dice que para rodamientos de bola, en la lectura que nos hizo el compañero, para rodamientos de bola de una hilera, como es la primera sección que aquí les estoy mostrando, si ustedes dividen la fuerza axial entre la fuerza radial, nos dice que solamente el rodamiento, la fuerza axial influiría si fuera mayor el factor de E, perdón, si fuera mayor el resultado de la división de FA entre FR al factor de E, entonces sí influye la fuerza axial en el rodamiento. Pero si ustedes dividen FA entre FR y nos da menor el resultado a cualquier valor de E que viene aquí hasta el último, entonces no influye la fuerza axial y el rodamiento se calcularía como un rodamiento de bolas de contacto de radial de bolas. ¿Queda claro? Entonces, en la misma lectura que nos dijo el compañero, nos dice que para rodamientos de doble ranura, que sería la segunda sección de esta tabla, que sería lo que les voy a sombrear aquí, si un rodamiento sí influye, una fuerza axial pequeña sí influye en el rodamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos doble hilera de bolas, porque ahí es cuando influye, pero tenemos que hacer el mismo análisis también. Comparar el resultado de FA entre FR, compararlo con el valor de E que viene al último de esta tablita, y dependiendo del resultado, pues irnos a una de estas dos condiciones y asignar un valor a X y asignar un valor a Y. ¿Sí queda claro, ingenieros? De aquí vamos a obtener los valores de X y Y para rodamientos radiales de bolas o axiales de bolas o la combinación de ambas. ¿Queda? Bueno, eso es muy importante, ingeniero. Hay veces que los rodamientos, aunque tengan cargas axiales y radiales, hay veces que la carga axial es muy pequeñita, entonces, o la carga radial es muy pequeña. Cuando sea así, pues la carga equivalente, que ustedes ven como P, va a ser igual o a la fuerza axial o va a ser igual a la fuerza radial, dependiendo cuál sea la mayor magnitud que tengamos. ¿Sí queda claro, ingenieros? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, hasta aquí vamos a llegar ahorita con esta información. Ahorita les voy a mostrar la norma bien, ya otra vez nuevamente se las voy a mostrar, pero este archivo que se le llama, que se conoce como SKF rodamientos, que les voy a subir también a la página, al sistema, esta información es muy valiosa. Si ustedes quieren consultar esta información, la pueden consultar en la página de SKF. SKF pues tiene esta información muy completa, sin embargo, SKF muestra catálogos en español y catálogos en inglés. Les voy a mostrar el catálogo en inglés porque sinceramente es el más completo de los catálogos
Ya el catálogo en español lo he revisado, pero está muy, muy incompleto, no maneja toda la variedad de rodamientos y por eso, pues el que les voy a mostrar es el catálogo en inglés, que es, pues ya se los había mostrado, es este catálogo que están viendo ahorita en pantalla, ¿sí? Este catálogo es el que vamos a utilizar por el momento. Podemos usar otro si ustedes cuentan con otro catálogo, así como este que esté completo. Lo podemos usar, no hay ningún problema. Ahorita porque tengamos por eso lo vamos a usar, pero si tuviéramos otro, pues lo podemos usar también. Las fórmulas que acabamos de ver no son de SKF, son de la normativa ISO 281 y la normativa ISO 281, pues prácticamente pues es internacional, entonces pues sí podemos usarla con cualquier fabricante de rodamientos. Y ya les había explicado que la primer sección 5 habla de rodamientos de bolas de ranura profunda, y la sección 6 habla de rodamientos de bolas, pero son axiales de bolas, la sección 5 son de rodamientos radiales, la sección 7 habla de rodamientos axiales de bolas, y así para rodamientos axiales radiales y rodamientos axiales de cargas axiales nada más, ¿sí? De rodillos, perdón, también, los rodamientos de rodillos también habla esta normativa que ya la habíamos visto. Nosotros vamos a usar mucho esta tablita que está aquí, porque esta tablita nos va a ayudar a determinar los factores de E para usarla en nuestros cálculos y también definamos, por decir, cuando tengamos una carga, una combinación de cargas, analizar cuál es el ángulo de contacto de esa combinación de cargas. ¿Sí, ingenieros? Pero bueno, esto es lo que quería yo mostrarles y pues vamos a proceder a hacer prácticamente el problema para seleccionar rodamientos. ¿Les parece? Sí, pues, Bueno, entonces, esta es la información, toda esta información, tanto el catálogo como la norma, como lo que está en español, se los voy a subir a la plataforma. Vamos a subir a la plataforma, pero pues primero, bueno, primero pues vamos a ver la teoría. Déjenme nada más buscar el archivo. Ok, ingenieros. Vamos a analizar este archivo, pero también voy a mostrarles el árbol de transmisión que pues nosotros hicimos. Aquí está. Listo. Nosotros, ingenieros, estamos prácticamente diseñando este árbol de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? Es el árbol de transmisión que ya concluimos en clase. Pero este árbol tiene dos rodamientos. Tiene el rodamiento en el punto B y el rodamiento en el punto D. De tal manera que estos rodamientos, al analizar sus cargas, las cargas, pues las vimos presentadas de la siguiente manera. Para ello, pues nos tenemos que apoyar de los diagramas que hemos hecho del árbol de transmisión. Aquí están, ingenieros. Vean, el rodamiento en B, cuando hicimos el análisis de cargas, tenemos cargas radiales. Todas estas dos cargas son radiales. ¿Se acuerdan por qué son radiales, ingenieros? ¿Sí se acuerdan? van hacia el centro. Exacto, van dirigidas como si pintaran un radio, ¿no? Entonces, tenemos las dos cargas radiales. Aquí no hay cargas axiales porque no hay ninguna carga, al caso que ahorita tenemos, no hay ninguna carga que esté sobre el eje neutro, con dirección al eje neutro, ¿sí? Entonces, no hay cargas axiales. Quiere decir que los rodamientos que vamos a calcular van a ser rodamientos que soporten cargas puramente radiales. ¿Estamos de acuerdo? Y los rodamientos que soportan cargas puramente radiales, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esos rodamientos? ¿Los de bolas?
Los rodamientos de bolas de ranura profunda soportan cargas radiales con una ligera también combinación de carga axial. Los rodamientos de rodillos soportan cargas radiales que son clasificados como rodamientos radiales de rodillos o rodamientos radiales de agujas, ¿sí? Podemos usar cualquiera de esos rodamientos, ¿sí? Vamos a usar uno de ellos, vamos a empezar, o sea, el ejemplo ahorita que voy a hacer es con los rodamientos de bolas, pero todos es el mismo principio de ellos, ¿sí? O sea, no por ver el de bolas, pues quiere decir que sea más difícil el otro, no. Es el mismo, nada más que los factores son diferentes. Los datos de la norma, las tablas de la norma son para cada rodamiento. Cuando estemos usando bolas, pues de bolas. Cuando estemos usando de rodillos, ¿sale? Bueno, con esto ubicamos, ingenieros, que pues tenemos cargas radiales que soporta el rodamiento B. Vamos a diseñar las cargas del rodamiento en B y de tarea ustedes van a hacer las cargas o sea, van a seleccionar el rodamiento en D, ¿sale? Entonces ya ubicamos este problema, ¿sale? Voy a irme ahora sí a esta sección. Y le puse ejercicio de clase para la selección de rodamientos. Vamos a seleccionar, ingenieros, el rodamiento rígido de bolas, porque ya vimos que es de cargas radiales, ¿sí? Vamos a ponerle que queremos de una hilera. El rodamiento va a ser de bolas de ranura profunda, ¿sí? Y en el punto B de nuestro árbol de transmisión diseñado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este árbol gira a 600 revoluciones por minuto. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? El que hicimos en clases, así gira. Y soporta una fuerza radial de ¿cuánto, ingenieros? Vamos a ver. La fuerza radial que soporta nuestro rodamiento, ustedes díganme de cuánto es. Ah, ya se quitó ahorita les muestro. Aquí está. ¿Cuánto va a valer la fuerza radial que soporta el rodamiento en B? Vayan al apunte del cálculo del árbol de transmisión y ahí me pueden decir. Yo aquí les pongo el diagrama para que vean de qué fuerza estamos hablando. Vayan a su apunte, ingenieros. Me déjenme traer un poquito de agua porque la garganta se me está como picando, se me está resecando, permítanme. ¿Ya las encontraron? ¿Cuál sería la carga radial que soporta el rodamiento en B? Las dos son fuerzas radiales, ¿no, profe? Exactamente, Daniel. Las dos son fuerzas radiales. Quiere decir que la fuerza radial que soporta el rodamiento en B, ¿cómo la determinaríamos? Pues la Sería resultante. la suma de las dos fuerzas. Exactamente, es la resultante de las dos fuerzas. Para ir ubicando este diagrama con nuestro problema que estamos haciendo. Voy otra vez a nuestro análisis, ahí está. Entonces, nuestra fuerza radial, prácticamente lo que tenemos que ver
tenemos que identificarla. Bueno, aquí todavía se supone que no la tendríamos este dato. Tenemos que identificarlo con la raíz cuadrada de las dos fuerzas resultantes que vimos en el diagrama. Nada más confírmenme ustedes los datos, ingenieros. Las dos fuerzas que vemos en ese diagrama, nos vamos al diagrama de cuerpo libre de 2 dimensiones y ahí nosotros calculamos el valor de la resultante de esos diagramas, ingenieros. ¿Sí se acuerdan? Voy a regresar otra vez a esa presentación. Estas fuerzas radiales que están viendo en pantalla ahorita en el diagrama de cuerpo libre de 3 dimensiones, nosotros las calculamos y las pusimos en un diagrama bidimensional. Las calculamos aquí, miren. ¿Sí se acuerdan? Sí. Aquí las calculamos, esas fuerzas. Entonces, nos vamos al rodamiento en B. Nos dice que la fuerza radial en B en el plano Y es igual a 46.020. Ah, no, a 4.620. ¿Estamos de acuerdo? Y para el caso de la fuerza radial en X es 458. Entonces, sumamos elevamos al cuadrado cada uno de estos valores, lo sumamos y aparte le sacamos su raíz cuadrada y de ahí surge esta fuerza que está aquí resultante. ¿Estamos de acuerdo? Estos datos que les estoy mostrando en pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿a qué es igual, ingenieros, ese resultado? 4.642.70. Muchas gracias. Esto es un valor que se da en libras, ¿sí? Quiero comentarles que la norma ISO 281, como es una norma internacional, pues prácticamente está pues bajo la norma ISO, ¿sí? En el sistema internacional. Y nosotros ahorita los datos los tenemos en el sistema inglés. ¿Qué va a pasar, ingenieros? Para poder usar los datos en las fórmulas, en las ecuaciones, lo que yo recomiendo es siempre transfórmenlas al sistema internacional. Las fórmulas también las pueden usar en el sistema inglés, pero sin embargo siempre vamos a llegar a un dato que tengamos que hacer una transformación al final. Por eso, aquí yo les voy a pedir por favor que me den este mismo valor de libras, conviértanlo por favor a newtons. ¿Cuánto nos da? 4.642.7056 libras a newtons. 20.651.75. Muy bien. Ahí está. Yo lo tengo con punto 7834. ¿Sí? Ustedes me corrigen. Sí, o sea, nada más hacer la transformación, ingenieros, y que esto es en newtons. También lo vamos a transformar a kilonewtons, porque prácticamente las fórmulas luego nos piden también los datos en kilonewtons. Vamos a ponerlos en todos esos términos. Quiere decir que nuestra fuerza radial es igual a nuestra FR. Y vamos a poner acá arriba ahora sí que yo hice aquí como el enunciado, voy a poner el valor en newtons, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, ¿sí? Está mi compañero Carlos, dice que si lo puede dejar pasar. Ah, ok, gracias, no lo había visto. Listo. Bueno, después, ingenieros, una vez que hayamos identificado las fuerzas que soportan nuestro rodamiento, yo les preguntaría, ¿tenemos fuerzas axiales? ¿No? No. No las incluimos. Vamos a ver otro dato. Para poder seleccionar el rodamiento rígido de bolas de una hilera de nuestro punto B del árbol de transmisión, ingenieros, necesitamos ver qué necesitamos para seleccionarlo. Y para poderlo seleccionar, les voy a mostrar nuevamente, regreso.
Bueno, voy a regresar a la norma ISO 281 para ver qué fórmulas puedo utilizar para poder calcular o seleccionar ese rodamiento, ¿sí? Para empezar, tenemos capacidad de carga estática o capacidad de carga dinámica, ingenieros. Ustedes me dicen. ¿Capacidad de cargas estáticas o capacidad de carga dinámica? ¿Cuál de las dos? ¿Por cuál de los dos términos tengo que seleccionar mi rodamiento? ¿Y por qué? Carga ¿Por qué? dinámica. Por las revoluciones son... Por las revoluciones, nuestro árbol gira a 600 revoluciones por minuto y el rodamiento, pues, prácticamente va a estar a esa misma velocidad. Quiere decir que el análisis pasa a ser para un rodamiento de capacidad de carga dinámica. Y la norma nos lleva a estas fórmulas, ¿sí? A estas fórmulas. Yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cómo hago para seleccionar mi rodamiento en esas fórmulas? ¿Qué dato necesito de esas fórmulas para seleccionar mi rodamiento? Me voy a ir al catálogo para que ustedes chequen y me voy a ir, creo que voy a poner de página 250 por decir así. A poder entrar a la selección de rodamientos. Ahí está. Aquí está el catálogo, ingenieros. Este es mi catálogo. Esta es una de las páginas del catálogo. No quiere decir que esta va a ser la que voy a usar. Pero, ¿qué me pide el catálogo para seleccionar un rodamiento? Los rodamientos son estos que están acá, miren, los que están acá en la parte, por así que donde dice designación, el número de rodamiento, es este rodamiento que voy a usar. Esto, en el catálogo me voy a ir a la sección de rodamientos de bolas de ranura profunda. Y en esta sección de rodamientos de bolas de ranura profunda, ¿qué me pide el catálogo para seleccionar mi rodamiento? La C, que es la carga dinámica. La capacidad de carga dinámica o estática. ¿Sí? Muchas gracias, ingenieros. Ahora sí que son buenas observaciones. Cualquiera de estos dos datos, pero para poder conocer estos datos, ¿qué debo hacer, ingenieros? Y para consultar el catálogo y seleccionar mi rodamiento. ¿Qué debo hacer? Las fórmulas, ¿no? De atrás. Ir a las fórmulas de aquí. ¿Y qué le hago para poder ir a ese catálogo y seleccionar mi rodamiento? ¿Qué necesito? Tenemos que despejar la C para saber la cantidad y escogerlo a eso. Tenemos que despejar la capacidad de carga dinámica de estas fórmulas para que con ese resultado vayamos al catálogo y lo comparemos con estos datos que están aquí abajo. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? Sí, profe. Ajá. Obviamente, pues tenemos que ver nuestro diámetro. ¿Se acuerdan el diámetro de nuestro rodamiento en el punto B? ¿Cómo quedó? Fue el de 105, me parece. Pero ya el estandarizado, bueno, ¿se acuerdan que ya habíamos como que tomado un estandarizado? Pues, 130 milímetros. Perfecto. Me voy a ir a la página de 130 milímetros, ¿eh? Porque ya habíamos hecho como que esta consulta, ¿se acuerdan? sí. Sí. Me voy a ir a 130 milímetros porque era el diámetro que nos resultó. Y aquí está. Aquí está nuestro rodamiento de 130 milímetros. Aquí está, ingenieros. Pero de este tengo varios, si se dan cuenta. ¿Ya vieron? Entonces, para conocer nuestro rodamiento, pues necesito calcular la capacidad de carga dinámica, compararlo con estos datos que nos muestra el catálogo, y si nos da un valor, por decir, de 25, puedo usar la de 37.7.
Si me da un valor de 50, 60, 80 o 100, pues te podría utilizar la de 112. Si me da un valor de 200, por decir así, entonces tendría que buscar un rodamiento que me soporte 200. Aquí no está. Al menos en esta página no está. ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos que buscar a ver qué encontramos más adelante. Recordando que el rodamiento que vamos a seleccionar es un rodamiento rígido de bolas de ranura profunda, porque nuestras cargas que está soportando el árbol de transmisión es cargas radiales, no hay cargas axiales. Podríamos también utilizar un rodamiento de rodillos, pero es el mismo procedimiento. Vámonos a los de bolas, por favor, ¿sí? Entonces, con esto, ingenieros, vamos a usar estas fórmulas y despejamos. Pero, ¿qué me pide estas fórmulas conocer para poder calcular mi rodamiento, seleccionarlo? ¿Qué me pide conocer? Tendríamos que saber la vida nominal. Exacto, necesitamos saber la vida del rodamiento, la vida nominal en millones de revoluciones o en horas de funcionamiento, cualquiera de esas dos. ¿Estamos de acuerdo? Si conocemos la vida nominal en millones de revoluciones, pues sería bien fácil, porque pues de esta fórmula nada más despejo C y calculo ese dato. P, tenemos la carga equivalente. ¿La conocemos? La podemos conocer. ¿Por qué? Porque tenemos las reacciones en nuestro árbol de transmisión. ¿Vale? De hecho, fue lo que acabamos de hacer ahorita, conocer la carga parte de la carga equivalente. Entonces, pues necesitamos de estas fórmulas. Era lo que yo quería que se dieran cuenta. Me voy a mi procedimiento. Y pues bueno, resulta que pues ya se dieron cuenta que para poder seleccionar este rodamiento necesitaba conocer la carga radial del rodamiento, y con esta carga radial voy a calcular mi carga equivalente. ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual la carga equivalente? ¿Se acordaban a qué nos muestra la normativa? Era la suma de la fuerza radial más la axial. Exactamente, a la sumatoria de las fuerzas radiales más las fuerzas axiales, ¿sale? Aquí está, miren. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ¿cuánto vale mi fuerza axial? 0. 0. Y si multiplico 0 por y, pues me da 0, ¿no? Quiere decir que la carga equivalente está en función del factor X por la fuerza radial. ¿Queda claro? ¿Qué me faltaría determinar de este dato? El factor X. Factor X, ¿sí? Y se determina, pues, de aquí, de la misma norma ISO 281. Este es el catálogo que está en español. Bueno, ya viendo esto, ingenieros, para poder seleccionar el rodamiento, ya se dieron cuenta de dónde obtengo la carga equivalente. Necesito conocer este dato, que ya lo calculamos, pero también se dieron cuenta que de la fórmula necesito conocer la vida deseada del rodamiento. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos maneras, presten mucha atención, de determinar la vida deseada de un rodamiento. Primera opción: para calcular la vida en horas de funcionamiento puede usarse el siguiente procedimiento. Identificar que un día tiene 24 horas completitas, ¿sale? Un día y noche, ¿sí? Identificar el número de días que tiene una semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Identificar cuántas semanas tiene un mes, digo, un año. ¿Estamos de acuerdo? Aproximadamente un año tiene 52 semanas. No quiere decir que sea, porque hay años que pues, no tienen las 52 completas, ¿sí? Y el número de años con el cual vamos a identificar el rodamiento, la vida que nosotros pretendemos darle al rodamiento. Les comento, ingenieros, que la vida de un rodamiento se debe proponer en años, de 3 a 5 años, como se los estoy poniendo aquí, ¿sí? Ustedes así van a empezar con la selección de rodamientos, proponiendo una vida de 3 a 5 años.
Esa vida de 3 a 5 años no es la misma vida que ustedes digan que van a usar el rodamiento 12 horas al día, que sería una jornada laboral, perdón, 2 jornadas laborales casi, o por decir 8 horas al día, 16 horas al día o las 24 horas al día. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí yo les indico, pues pongan las horas con las cuales van a usar su rodamiento. ¿Sí? Si ustedes dicen, es que es un ventilador para un horno, quiere decir que el horno lo voy a usar a lo mejor nada más un turno. Pues le pongo 8 horas aquí en vez de 24. ¿Sí? Pero si voy a usar, por decir, una máquina, normalmente las harineras usan molinos y creo que los tienen usando todas las 24 horas. Bueno, pues le voy a poner 24 horas a mi máquina. Yo trabajé con maquinaria que era perpetua, eran generadores eléctricos o turbinas eléctricas ya industriales de tamaños grandísimos y pues me trabajaban las 24 horas del día, no se paraba ni un día del año. Es más, cada fin de año nos pedían que fuéramos a darle un chequeo, pero nos pedían hacer el chequeo a las 12 de la noche del 31 de enero. Así nos pedían hacerlo y pues teníamos que ir a checarlo, pues no tenía que pararse la máquina. Si era necesario pararse, era ese día, no otro. Entonces, bueno, le pueden poner aquí la cantidad. Entonces, con esto, ingenieros, lo que van a hacer ustedes es proponer pues prácticamente una cantidad de horas. Aquí vamos a identificar en nuestros datos cuál fue el diámetro calculado. Aquí sí voy a pedirles a ustedes que me den los datos actualizados porque creo que los estándares usamos otros valores. ¿Cuál fue nuestro diámetro calculado del punto B? Creo que fue el de 130 milímetros. 30, pero el calculado. El calculado fue en pulgadas. Ajá, 4.39. Ahí está. Voy a poner así, ¿no? ¿Y a cuánto lo estandarizamos? Aquí ya no fue a 4 3/4 porque lo estandarizamos acorde al catálogo. ¿De cuánto fue? A ver, déjenme checar. ¿130? Ok, déjame. Lo habíamos puesto al final del... Aquí, miren. Aquí está. 130 milímetros estándar. Ok, perfecto. $130 milímetros. Quedó bien. Esto fue del catálogo, ¿eh? Ya de catálogo. Ya lo estandarizamos a este valor. Ahora sí, una vez identificado el diámetro, una vez visto que la carga es pura radial, solamente va a soportar cargas radiales nuestro rodamiento, lo único que nos falta es definir la vida deseada del rodamiento. Y la vida deseada del rodamiento, vean, lo podemos definir con este análisis, ingenieros, o también lo podemos definir, les voy a explicar acá abajo, déjenme ver si puse la tablita, con la norma, ¿sí? Esta información que les estoy mostrando nos identifica también cómo definir la vida del rodamiento en horas de funcionamiento para el caso de la maquinaria que ustedes estén pues, diseñando. Si están diseñando, por decir, si su aplicación va a ser para maquinaria en electrodomésticos, la vida del rodamiento en horas de funcionamiento va a ser de entre 1000 a 2000 horas de funcionamiento en electrodomésticos. Si ustedes van a diseñar pues motores de avión, maquinaria para motores de avión, es entre 1000 y 4000 horas de funcionamiento. Para automotores es de 15,000 de 1500, perdón, a 5000 horas de funcionamiento.
Para equipo agrícola de 3.000 a 6.000 horas de funcionamiento. Para elevadores, ventiladores industriales, transmisiones de usos múltiples, motores eléctricos, sopladores industriales, máquinas industriales en general, bombas sin compresores. Bueno, aquí nos indica que sería de 8.000 a 15.000, de 20.000 a 30.000, de 40.000 a 60.000 y al final nos dice equipo crítico en funcionamiento durante 24 horas, de 100.000 a 20.000 horas, ¿sí? En este caso, pues los motores, la maquinaria que nosotros fabricábamos, ingenieros, que eran turbinas hidráulicas y plantas de emergencia, sistemas de energía ininterrumpible, eran perpetuos y pues nosotros nos íbamos a este dato de acá abajo, ¿sí? ¿Qué estamos diseñando, ingenieros? ¿Me recuerdan? Un árbol de transmisiones. ¿Pero para qué es el árbol de transmisión? ¿Cuál es su útil? ¿Para qué maquinaria? Para un sistema de ventilación, pero dice que es una transmisión para un sistema de ventilación, ¿sí? ¿Dónde lo vemos? Pues lo vamos a ver ahora sí que en el enunciado, y nos dice aquí que el árbol de transmisión que se ilustra en la figura se maquina en acero, es un elemento, es parte de un impulsor para un sistema de ventilación, un sistema de impulsión. Eso nos dice el problema. ¿Ya vieron? El sistema de impulsión es una transmisión mecánica. Si se dan cuenta, ¿dónde podríamos tener transmisiones mecánicas o ventiladores? Es una transmisión para un ventilador, pues. Ahí no hay la de elevadores. Elevadores, ventiladores industriales, y aquí viene transmisiones de usos múltiples. ¿Ya vieron? De hecho, están juntitos los dos. Podemos utilizar entre 8.000 a 15.000 horas de funcionamiento. ¿Ya se dieron cuenta? Cualquiera de estos dos se puede utilizar, 8.000 a 15.000. Si quieren usar el intermedio, usan intermedio. Si quieren utilizar de 8.000, 8.000. Si quieren utilizar 15.000 o 15.000. Nada más identificar esa información. ¿Sale? Esta es una información. Vamos a ver, aquí yo les voy a indicar pues cuál es la que vamos a utilizar. Pero lo vamos a comparar. Aquí yo les puse 15.000 horas de funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Es un ventilador. Ahora, si ustedes lo quieren calcular esa vida de funcionamiento, ingenieros, lo que van a hacer es, ¿cuántas horas quieren que trabaje ese ventilador? ¿Una jornada laboral? ¿2 jornadas? ¿Cuántas? ¿2? Bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo, por decir, vamos a ponerle 2 jornadas laborales, que serían 16 horas, ¿sale? Disculpe, profe. ¿Sí? Es que tengo que meterme a otra clase. Ya se acabó la clase, perdónenme. Bueno, les voy a pedir nada más, ya se acabó, discúlpenme, voy a pasar de una vez la lista. Ya la pasé, compañero, por si se necesita retirar. Les voy a pedir de tarea, ingenieros, que me calculen un ventilador realmente se utiliza nada más de 8 horas, no se utiliza más, ¿eh? Pero bueno, calcúlenme con 8 horas y con 16 horas. Le van a poner números de días a la semana, cuántos días van a trabajar, o sea, la semana tiene 7 días, pero si ustedes ese ventilador, por decirle, van a utilizar nada más, van a trabajar de lunes a viernes, pues serían 5 días, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En una empresa a lo mejor son 6 días, porque también trabajan los sábados, pues póngale aquí 6 días a la semana, ¿sale? 6 días a la semana, 8 y 16 horas, lo hacen con los dos. Pues vamos a trabajar todo el año así, que son 52 semanas que tiene el año, y vamos a ponerlo que lo vamos a calcular para 5 años, o también póngale para 3, hagan esos cálculos, por favor. Y me van a decir la siguiente clase, pues, cuánto les dio esos resultados. Nos vamos a acercar realmente al dato que nos maneja la tabla que está acá abajo, que nos debe dar entre 8.000 a 15.000. Nos puede dar más, si ustedes le pueden, por ejemplo, 24 horas, nos va a dar más de 15.000 horas. Aquí lo único que nos dice que, pues, para ventiladores, pues, son como que los datos recomendados, ¿sí?
pero lo podemos calcular, entonces se les queda de tarea, ingenieros, esto, ¿sale? Sí, profe. Ok. Ok, bueno, pues nos vemos, cuando nos toca el viernes. Que tengan un excelente día, y pues bueno, muy, bonita semana que tengan. Hasta luego. Sí, profe, igualmente. Igual. Chao, profesor.